Uno de mis intereses ha sido pues difundir la historia local de este municipio, que ha sido pues fruto de una investigación de poco más de 2 años, que me ha llevado a poder explicar los procesos políticos, sociales y económicos ah, que se pueden encontrar en las fuentes de este espacio durante el llamado periodo del reformismo borbónico. Es por ello que en esta investigación voy a presentarles a ustedes parte de estos resultados de esta investigación. El nombre de la presentación es La otra vía veracruzana, San Miguel de Medellín, durante las reformas borbónicas. Pues como les comentaba, voy a tratar de darles, de explicarles esta información sobre este espacio que ha sido dejado de lado en comparación pues a otros partidos vecinos de la provincia y de la región para tratar de comprender de una manera más cabal los procesos regionales que sucedieron en esta zona. Para comenzar, una pequeña contextualización, pues, de qué fueron las llamadas reformas borbónicas, pues fueron este conjunto de medidas implementadas desde la península por la nueva dinastía que gobernaba en este periodo, los Borbones, quienes buscaron, entre otras cosas, dotar de un ejército, de un cuerpo defensivo a sus territorios de ultramar para que pudieran hacer frente ante una posible invasión de sus principales enemigos, Inglaterra y Francia, y a su vez inculcar a los adscritos a estos cuerpos valores como el patriotismo, la obediencia, la lealtad al rey, el respeto a las instituciones coloniales. También se encuentra la parte económica sumamente importante para estas reformas, como la exacción fiscal más racional, más eficiente, que se veía reflejada pues, en mayores ganancias para la metrópoli, la liberalización del comercio para terminar con los privilegios, por ejemplo, el consulado de la Ciudad de México, que ya no fuera nada más este consulado que aglutinara el poder sobre esta actividad tan importante, sino que pues fueran otras corporaciones, la racionalización y una eficiente administración pública, tratar de volver más ágil y más competente la burocracia este, colonial, buscando pues terminar con estos excesos por parte de los funcionarios. Como ejemplo, pues se va a tener la creación de las intendencias en 1786 con la Real Cédula de Intendentes de este año. El problema de la tierra también va a tener más atención por parte de las autoridades, principalmente en la región del Sotavento, veracruzano, de la costa central, como parte de esas medidas que desplegó la monarquía para tratar de cumplir sus objetivos, la mayoría o casi todos respaldados por la llamada Ilustración. Bueno, comenzando con una de las primeras reformas que se pueden ubicar cronológicamente en Medellín, está la reorganización del cuerpo de lanceros, que pues realmente fueron varias reorganizaciones. ¿Por qué reorganizaciones? Bueno, porque ya existía este cuerpo de milicia desde finales del siglo XVII, cuando se crean como respuesta al ataque pirata de finales de dicha centuria, que dejó graves afectaciones para la ciudad de Veracruz. Es a partir de 1762 cuando comienzan a cobrar más importancia, puesto que en este año Inglaterra toma La Habana y entonces pues se queda muy cerca, ¿no? Peligrosamente cerca de la garganta de la Nueva España, es decir, al puerto de Veracruz. Por ello, el virrey Marqués de Cruillas se da cuenta que necesita reorganizar, necesita volver eficientes estos cuerpos que van a ser los encargados de defender esa parte tan fundamental del virreinato. Su sucesor, el Marqués de Croix, aquí están sus dos pinturas, también implementó otras reformas, otras reorganizaciones que pues cada virrey llevaba a cabo de acuerdo a su concepción de lo que debía ser el sistema defensivo de la Nueva España. ¿Dónde estaba Medellín? Bueno, Medellín fue sede de la tercera compañía de caballería de este cuerpo miliciano en 1780 y para 1799 era cabecera de la segunda escuadra de lanceros. En ambos casos, como podemos observar, pues fue escenario la, del mando de esta unidad de milicianos. Aquí tenemos pues una pintura de un miliciano del cuerpo de blancos y de un par
de negros. ¿Cómo fue que se ganaron las autoridades o buscaron ganarse el apoyo, la lealtad de estos hombres que se iban a dedicar pues a la defensa de este espacio? Pues a través de los privilegios, que si recordamos lo mencionado hace un momento, resulta irónico, puesto que una de las cosas que buscaban las políticas borbónicas ilustradas era precisamente finalizar con los privilegios que eran incompatibles con la concepción de la época. No obstante, tuvieron que recurrir a las prácticas de la dinastía saliente de los Austria, la de otorgar privilegios y concesiones para poder granjearse pues, el apoyo. Ya era una práctica habitual para los habitantes de la Nueva España. Aquí les enlisto algunos de los privilegios que tuvieron que cederse, como por ejemplo, uniforme y fuero militar personal para los oficiales, sargentos, cabos y soldados de las compañías de blancos, un uniforme que ahora pues no puede significar mucho, pero en aquella época da buen estatus, y el fuero militar, pues qué decir, ¿no? Inmunidad ante un juez civil ordinario. No era nada de lo que pudiera despreciarse. Otro ejemplo para las de pardos y morenos en calidad de provinciales, igualmente se les otorgó fuero. Ambos solamente en tiempos de guerra en un inicio. Posteriormente, conforme fueron creciendo las preocupaciones de una amenaza y se fue exigiendo que se les otorgara más privilegios, pues la corona tuvo que ceder más, tuvo que ceder más prerrogativas para poder granjearse el apoyo de estas personas. Otro ejemplo se encuentra en que siempre que unos y otros, es decir, milicianos, sean prehendidos por cualesquiera causa, no serían encerrados en cárcel pública, a excepción de que el delito sea de los exceptuados, como dicen los documentos de la época. Es decir, eran prácticamente pues, inmunes, ¿no? Como comentaba. En las causas criminales, solamente sus superiores tuvieron jurisdicción sobre ellos. Aquí se puede pues, concretar esta explicación. Si los aprendían bebiendo, embriagándose, jugando naipes, que era también otra actividad penada, solamente el juez ordinario podía hacer eso, aprenderlos, pero ya el conocimiento del juicio y lo que seguía solamente podía llevarlo a cabo su oficial o el superior inmediato, igual el rango del cuerpo de milicia, no civil. Ahora bien, además de esta parte bonita, entre comillas, de los privilegios, también tuvieron que pues, soportar abusos. En el caso de Medellín, estos abusos fueron registrados por el sacerdote de la villa, don Manuel Godoy, quien en una petición que realizaron las autoridades provinciales, les informó sobre lo que él observaba, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en este espacio de su jurisdicción, pues que él veía mal. Él les menciona que, por ejemplo, se realizaban enlistamientos al servicio sin una notificación previa y sin tomar en cuenta las condiciones de salud, familiares, de calidad, entre otras. ¿Qué se refiere con las condiciones de salud? Por ejemplo, las leyes de la época eh, exceptuaban del servicio militar a aquellos hombres que estuvieran lisiados, que estuvieran con alguna enfermedad que los imposibilitara para ejercer las actividades propias de la milicia. En cuanto a las condiciones familiares, si un hombre tenía una familia extensa que no podía mantenerse sin él, porque pues en esta época el hombre era el único proveedor, también podían quedar libres del servicio. Y en cuanto a su calidad, pues recordemos que según la legislación, los indios estaban exentos de prestar el servicio militar. ¿Por qué? Porque pues era un privilegio que les había conseguido la corona, pero también era un arma de doble filo, por así decirlo, porque así las autoridades aseguraban de privar de armamento y de conocimiento del uso de este tipo de utensilios a aquel sector poblacional del que siempre desconfiaron, ¿no? Pues fueron los conquistados, los perdedores. Y pues aunque sus números descendieron drásticamente a finales del siglo XVI, siguieron siendo pues una cantidad importante de la población de la Nueva España. Otro ejemplo pues está en los alistamientos violentos, era de que te vienes o te vienes, no había de otra, en muchos casos.
Destruían también las siembras de aquellos milicianos que tenían que salir, o no podían, no estaban presentes, no podían cuidarlos, y el ganado de un vecino o de alguna hacienda iba y destruía sus cosechas, y pues eso era un golpe sumamente duro para su economía, ¿no? Para su subsistencia incluso. Otro caso está en las arbitrariedades que los oficiales solapaban. Manuel registró cómo los cabos, por ejemplo, iban a las casas de los milicianos que estaban prestando el servicio, se metían con sus esposas, ya fuese de forma consensuada o no, y esto pues era una grave falta para el honor, ¿no? En esta época. Y la familia pues obviamente la dejaban mal, y aparte se aprovechaban de los pocos bienes que tuviera el pobre miliciano que se encontraba afuera. Entonces, estos son algunos ejemplos de esos abusos que con los que tuvieron que lidiar y soportar los milicianos, y que se reportaron estos. Obviamente, muy seguramente hubo otros más que no fueron reportados o registrados, o de los que no se tiene conocimiento hasta el momento. Ese tipo de situaciones dio como resultado una militarización en esta región. Esto se vio reflejado, como pues está aquí en esta tabla del libro de Juan Ortiz Escamilla, que obtuvo del informe de Nicolás de Monteagudo de 1799, en el que podemos observar, para el caso de la vía de Medellín, la conformación de su escuadra de lanceros, la segunda. Tenemos 53 españoles, 99 mestizos y 947 pardos y morenos, dando un total de efectivos de 1099. Entonces, pues nos damos cuenta que si la población nunca pasó de unos 1600, 1700 individuos registrados aproximadamente, pues la gran mayoría se dedicaba a la milicia. Y esa mayoría, otra mayoría era de pardos y morenos, las castas afromestizas. En un principio se llamaban mulatos y negros, pero una de las estrategias de la corona para poder granjearse el apoyo, pues fue suavizar estas categorías, y ahora en vez de decirles negros y mulatos, según ellos, escuchaba mejor decirles pardos y morenos. Que haya rendido o no frutos, pues solamente ellos supieron, pero pues fue una de sus estrategias también. Bueno, pasando a a otra de las reformas, está la parte de los intentos de solucionar los problemas con la tierra. Aquí pues tenemos un mapa de cómo se encontraba integrado este tema de la posesión de la tierra para el siglo XVII, pues es un antecedente de lo que ocurrió en el siglo XVIII, que es donde estamos centrándonos. Tenemos aquí el mayorazgo de Santa Fe, aquí está la vía de Medellín, y podemos ver cómo está, pues era vecino, y no era vecino porque quisiera, sino porque el mayorazgo había ido creciendo, expandiéndose y apropiándose de las tierras de esta localidad. Ahora, estos intentos, estas acciones por solucionar el problema no fueron de buen corazón o por buenos políticos o buenos gobernantes. Lo que se buscó, como aquí se comentó, era arraigar a la vida en pueblo a los vagos, aquellos hombres que no tenían dónde vivir fijamente, se la pasaban yendo de un lugar a otro, para volverlos útiles al sostenimiento del Estado, y así contar con tributarios y proporcionarles espacio donde vivir y sembrar. Esta fue la intención con la que se persiguió eh, para lograr llevar a cabo con esta medida. ¿Cuáles fueron las dos principales acciones? La primera fue la restitución del fondo legal de 600 varas según la legislación de la época, o más según fuera el caso, o como lo considerara el virrey, tal como lo ordenaron los reyes de España. Para el caso de Medellín solamente fueron 600 varas. Este proceso se llevó entre 1779 y 1791. Si se dan cuenta, pues fueron más de 11 años, ¿no? Entonces, no fue un proceso fácil, fue un proceso sumamente extenso, complicado, que tuvo varios accidentes, entre la negativa de los dueños, administradores de la hacienda, las constantes amenazas de guerra que impidieron que el gobernador pudiera ser más diligente, y otros tantos factores que intervinieron. Finalmente, en 1791, después, como les decía, de más de 10 años, el teniente de justicia de este poblado, Matías de Velilla, otorga su fondo legal a los naturales de la vía de Medellín. La otra medida
fue la determinación del gobernador José Carrión para que los vecinos españoles que tenían sus casas aquí en Medellín, pero que eran de la ciudad de Veracruz, pagaran un peso anual por cada 5 varas que ocuparan de la tierra de este lugar. Esto en 1784. ¿Cómo surge este problema? Bueno, en la temporada de baños, que era ya muy conocido, una costumbre muy extendida entre la gente de Veracruz, más que nada entre los ricos, los blancos, los españoles, venían desde abril a julio a bañarse en el río Medellín o río Jamapa, y para tener casas de descanso de veraniego, pues construían las mejores tierras y despojaban a los indios de sus propias tierras. Entonces, pues se quejan, el gobernador decide poner atención al caso y como fallo, pues da esta decisión, ¿no? Que pagaran un peso al año por cada 5 varas que ocuparan de la tierra de los indios. Si bien esas medidas los beneficiaron, pues es indudable que el que se les regresaran sus tierras, tuvieran dónde sembrar, dónde vivir, y que aquellos que vivieran en sus tierras les pagaran cada año esta cantidad de un peso, los benefició, no resolvió el problema pues como tal de raíz, porque en 1800 todavía los indios reportaban que se encontraban en un pleito legal contra Remigio Hernández también por tierras. Entonces, pues el problema de acaparar, invadir las tierras de los indios de Medellín y en general de otras partes continuó, pero es innegable que al final de cuentas, pues estas decisiones terminaron por alivianar su situación tan complicada. Como comentaba, bueno, otra de las medidas, pues fue la de la sujeción de las finanzas locales, que buscaba fiscalizar los recursos de la caja de comunidad, es decir, de este pequeño ahorro que tenían por ahí, vigilar más ese dinero en que se gastaba, por qué se gastaba, cuánto se gastaba, tratar de que no se gastara mucho para favorecer el ahorro, como ya se había comentado, pero también para tener dinero del cual el rey podía disponer en caso de alguna emergencia, como terminó sucediendo. Por ejemplo, en 1799, cuando la monarquía se encontraba en serios aprietos por las guerras que estaba librando contra la Francia napoleónica, eh, el rey solicitó un donativo universal. En la Gaceta de México, que era el periódico de la época, se reportaron como una forma de reconocer a aquellos que donaron, que respondieron al llamado de su majestad, y la República de Indios de Medellín aparece ahí mencionada donando 200 pesos, que como sabemos pues no es cualquier cosa, ¿no? 200 pesos era el valor, era más del valor de una casa, entonces era algo considerable y más viniendo de un espacio en la que la mayoría de sus habitantes eran pobres. Muy probablemente este donativo este, no fue porque quisieran o pudieran, sino más bien porque fueron coaccionados, como muchos intendentes lo hicieron. Hubo otros que fueron más descarados, si se les puede decir de esa manera contemporánea, porque iban y ordenaban que se sacara el dinero de la caja de comunidad y lo ponían como si fuera un préstamo, un donativo. En este caso, no está registrado si así fue. Puede ser que haya sucedido el caso, ¿no? No es posible saberlo hasta el momento porque no hay registro escrito, pero no se puede descartar esta posibilidad. El otro ejemplo tenemos en marzo ya de 1800, cuando los indios de Medellín solicitaron a la Junta Superior de Propios de la Real Audiencia se les libraran 100 pesos de su caja de comunidad para poder solventar el juicio que estaban enfrentando contra, como decía Remigio Hernández, en la Ciudad de México, de nuevo por cuestiones de tierra. Años atrás, para disponer del dinero para un asunto tan importante, los indios simplemente hubieran decidido por mayoría, hubieran sacado el dinero y lo hubieran enviado. Pero como en esta época la corona había logrado su objetivo de imponer su autoridad sobre la autonomía de esta villa, ya no pudieron hacerlo y tuvieron que solicitarle a la Junta de Propios de la Real Audiencia que les permitiera tomar de su propio dinero para gastarlo en un pleito legal, ¿no? Ahí podemos ver pues cómo se fue consolidando el poder regio sobre la autonomía de las corporaciones locales. Pasando ya a hablar otro aspecto importante y ya para ir cerrando, pues tenemos a la sociedad.
la sociedad de los habitantes, pues, de la vía de Medellín en esta época, se habían conformado como una sociedad mestiza, conformada mayormente por población negra, los llamados pardos y morenos, también mulatos y demás, seguidos por los indios que iban en una lenta recuperación, nunca llegaron a tener sus números del siglo XVI, pero es innegable que se consolidaban como el segundo estamento en cuanto a cantidad de individuos, y una minoría de mestizos y españoles, siendo estos últimos pues quienes detentaban el poder, ¿no? Los cargos de poder político y económico estaban en manos de peninsulares y algunos criollos. El mestizaje era claro, como en otras partes de la Nueva España, en toda la América española, de hecho, y tenemos un resultado para el caso de esta localidad curioso, si se le puede decir. Antonio García de León identifica que por la mezcla entre la población negra que se había asentado en este espacio con los nativos, se produjo un tipo de indios amulatados, los cuales él también comentaba que hacían uso, jugaban con su calidad ambigua a su conveniencia. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno decretaba que era momento de prestar el servicio, decían, somos indios, y acuérdense que los indios no pueden prestar servicio miliciano porque estamos exentos según lo que dicen las leyes. Y no lo hacían. Se dedicaban a sembrar y si perdían sus siembras, pues le decían al virrey que les perdonara el tributo porque el río se había llevado todas sus siembras. Pero cuando se decretaba la exención del tributo para los milicianos que habían prestado servicio en amenaza de guerra, entonces los indios amulatados decían, oye, yo soy mulato, y porque soy mulato, y porque fui a marchar por allá y estuve un tiempo en el cuartel, me merezco que me perdones el tributo. Y así jugaban con esta doble consideración racial que tenían, aprovechando pues los vacíos legales y demás. Era una sociedad más organizada política y económicamente. Los cargos estaban bien delimitados, quién podía ocuparlos y cómo ejercerlos. Y económicamente también era muy raro ver indios dedicados al comercio, o era imposible ver a un negro como teniente del gobernador, así como era casi imposible ver a un español que se dedicara a hacer a la agricultura, ¿no? A menos que fuera pobre. Entonces estaban bastante ya determinados los puestos y la sociedad estamentaria. Ya estaba bien estructurada y asentada. Aquí pues está un ejemplo de una pintura. El resultado del, del casamiento entre un negro y una india, pues sale una china. Es el término de la época, ¿no? Y aquí está la pintura de la obra de las pinturas de castas. Aquí pues está el censo de 1777 del Obispado de Puebla, en el cual se registró la villa de Medellín porque era parte, en lo espiritual, era parte de este obispado. Y podemos observar igual cómo está la mayoría en los llamados mulatos, mulatos libres, mulatos esclavos, negros, negros libres y negros esclavos, seguidos por los indios y una minoría de españoles y mestizos. Y bueno, aquí es otro ejemplo de cómo se usaba el mestizaje, ¿no? Estas son capturas igual de este censo. Tenemos aquí cómo Tomás José, que era negro esclavo, María del Rosario, que era negra libre, se casaron y sus hijos, Juan, José Doroteo y Victoria, fueron nombrados negros libres. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo se utilizaba el mestizaje, pues según la conveniencia de los involucrados, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí sería esta pequeña presentación para darles a conocer algunos de los resultados de esta investigación que realizó un servidor, esperando pues que sea de su agrado y que alguna información les haya parecido interesante y pues la lleven y también la lleguen a conocer, ¿no? Aprovecho para agradecer nuevamente la invitación del IBEC para darme este espacio y dar a conocer esta información, a mi colega Brenis Daniel que me invitó a formar parte de este tipo de actividades, a mis compañeros de aquí del ayuntamiento que me permitieron las instalaciones para lograr llevar a cabo la grabación, la licenciada Blanca, la licenciada Michelle, que amablemente me facilitaron los medios para que se pudiera efectuar esta pequeña charla. Muchas gracias por su atención.